Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos al título y al tema de hoy, los misterios del árbol de la vida. Muy agradecidos por estar presentes y poder compartir en esta oportunidad un tema tan fascinante como los misterios, los secretos y sobre todo ligado al tema del árbol de la vida. La verdad que el árbol de la vida se conoce bajo distintas perspectivas. El árbol de la vida se menciona en la Biblia, conocimientos bíblicos, también se comenta dentro de los conocimientos espirituales, conocimientos místicos. El árbol de la vida de una u otra forma es conocido en el mundo actual. Lo más importante de comprender el árbol de la vida es analizar el flujo de luz que este árbol de la vida atrae en sí y entender los mecanismos de la luz del Creador que luego traspasa el árbol de la vida. Así que hoy hablaremos de esto, el árbol de la vida, los misterios del árbol de la vida. Si bien dentro de los conocimientos generales se habla del árbol de la vida, dentro de los conocimientos bíblicos se menciona la Biblia que había un árbol de la vida en el jardín del Edén. Ahora, antes de pasar a este análisis que es realmente maravilloso, dentro de los conocimientos de la espiritualidad judía, de la Cábala, menciona que en el principio existía el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Existían dos tipos de árboles en el origen, en el Bereshit, como se dice en el hebreo, el origen. Ahora, estos dos árboles de la vida representan distintos aspectos espirituales que son maravillosos. El primero, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene que ver precisamente con el conocimiento que Adán y Eva iban a acceder probando este árbol. Y menciona la Cábala que en algún momento Adán y Eva iban a probar este árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero antes de adelantarme a esto, que esto es maravilloso, debemos entender que todo lo que aparece en la Biblia, o todo lo que aparece en la Torá, o todo lo que se enseña en la Cábala, son simples elementos sencillos a nuestro entendimiento para explicar enseñanzas mucho más sublimes. Es decir, nosotros leemos historias, leemos textos y parecen ciertos cuentos, pero en realidad son simples enseñanzas, simples historias que contienen un significado extremadamente profundo y enseñanza sublime. Y esto nos lleva a entender un poco de los misterios del árbol de la vida. Si bien la Biblia en general no menciona detalles del árbol de la vida, pero la Cábala, que es la espiritualidad judía, sí te enseña más de los misterios del árbol de la vida. Entonces, volviendo al tema anterior, enseña la Cábala que el conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo único que trata, habla simplemente del ego, del egoísmo. Es decir, que cuando vemos aparentemente en la Biblia o la Torá que aparece Satán tentando a Eva, o la serpiente antigua tentando a Eva y tentando a Adán, en realidad son, como dije recientemente, historias simplificadas en nuestro entendimiento, pero que tienen un significado aún más profundo. Y una de las cosas que enseña la Cábala, que el árbol del conocimiento del bien y del mal en realidad fue que Adán y Eva se precipitó producto de escuchar su ego, producto de la voz interior que era el Satán que los llevó a comer de este árbol. Lo que luego desembocó en lo que todos conocemos,
de Adán y de Eva. Pero esto es dentro de los aspectos tradicionales. Hay un libro que estoy leyendo que habla un poco de esto, que es muy bueno, sobre qué realmente fue lo que a Eva y Adán llevaron a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue simplemente el ego, el egoísmo, el ego que cada uno tenía, lo llevó a esta separación o a este caos que pasó en el origen. ¿Por qué? Porque cada uno escuchó lo que creía saber o lo que pensaba que era así. Es decir, que Adán, por cuenta propia, actuó según lo que su ego o su pensamiento le decía, y Eva exactamente lo mismo, hizo caso a su ego y no al Creador, lo cual lo llevó a este gran error de probar del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Lo que hizo esto, se enseña la Cábala, que fue que Adán y Eva estaba dentro del plan del Creador comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba dentro del plan, pero primero tenían que comer del árbol de la vida. Y eso fue uno de los errores que cometió Adán y Eva, que se aceleraron a venir a este mundo. Aquí estamos entrando en materia muy compleja y espiritual, demasiado compleja dentro de los conocimientos del pueblo de Israel, que son conocimientos demasiado profundos. Lo que en otras palabras vemos al comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal fue que simplemente Adán y Eva escucharon a su ego, a su yo arrogante que solamente se enfoca en sí, lo cual los llevó a esta separación o a este gran impacto en la humanidad. Es que ese es uno de los problemas primogenios del ser humano, es que el ego, al escuchar lo que tú crees saber o lo que tú crees que es correcto, puede impactar a muchas personas. Y fue lo que pasó en Adán y Eva, que escucharon su ego y no la voz del Creador. Y ahí hay una diferencia tremenda. Por eso el ego es tan dañino. Por eso el ego mata a muchas personas. Cuando uno cree que hace algo bien, o cuando uno cree que dice algo bien, o cree estar bien, la verdad es el ego. Por eso es tan dañino. Todos los tenemos. Pero lo que me llama la atención del árbol de la vida, que es maravilloso, de que el Creador desde el inicio siempre quiso aportar este conocimiento del árbol de la vida, pero el ser humano solo quiso tener, escuchando a su ego, escuchando al Satán interior, lo cual los llevó a este error en todo el mundo. Ahora bien, hablamos un poco del árbol del conocimiento del mal, que es la desunión, y enseña la Cábala que es la desconexión del cuerpo y del alma. ¿Por qué dice esto la Cábala? Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, era el alma de Adán y Eva que estaban en este jardín. No es un cuerpo físico. Y cuando vemos que Adán y Eva pecó, es que ellos al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se precipitaron a venir en un cuerpo. Iban a venirlo, pero primero tenían que acceder a este conocimiento del árbol del árbol de la vida, para luego venir con todas las herramientas y recién poder probar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero inicialmente tenían que probar del árbol de la vida. Al hacer todo lo contrario, se precipitaron a bajar en un cuerpo sin el conocimiento del mundo espiritual. O sea, fue al revés. Si hubiesen probado del árbol de la vida, hubiesen entendido cómo funcionaba el mundo espiritual, aún más, y
el cuerpo con el alma hubieran tenido una perfecta conexión, que es lo que hoy en día existe, una desconexión total del cuerpo y el alma. Ahora, vamos a hablar del árbol de la vida, porque ese es el live de hoy. El árbol de la vida es un mecanismo que Dios estableció para que la luz del Creador que viene del cielo pase a través de este árbol de la vida. Es decir, que el árbol de la vida son mundos espirituales donde reciben luz divina y que luego va pasando por distintos mundos dentro de este árbol de la vida para luego traer luz a este mundo. En sencillas palabras, el árbol de la vida es un mecanismo espiritual que permite atraer la bendición del Creador o la luz del Creador a este mundo. Ahora, conociendo el árbol de la vida, vamos a poder comprender cómo funciona el mundo espiritual y cómo la luz del Creador impacta en nuestra alma, en nuestro interior. Porque no solamente los astros o los planetas están conectados al árbol de la vida, sino también el mundo espiritual. La luz del Creador se mueve por el árbol de la vida y así también, no solamente esto se mueve en estos mundos superiores, sino que nosotros también tenemos un árbol de la vida donde recibimos la luz divina y que debe pasar por distintas esferas y por distintos mundos espirituales que están dentro de nosotros. Por eso podemos leer luego el Salmo 1, donde habla de el que estuviese junto a los ríos de agua viva, y habla todo este proceso del Salmo 1, donde habla del árbol que está al lado del río. Es que esto es una similitud, una semejanza de cómo funciona el mundo espiritual y cómo podemos recibir la luz divina que pase por nuestro árbol interior. Ahora, este live es un preliminar del próximo curso que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Creador, que tiene que ver con los misterios del árbol de la vida. Y en otras palabras, el árbol de la vida es el funcionamiento y los mecanismos que nos ayudan a entender el mundo espiritual y también cómo esto funciona en mi interior. Por lo tanto, cuando comprendemos y analizamos el árbol de la vida, podemos entender qué es lo que pasa que yo no puedo aterrizar una idea, qué es lo que pasa que yo no puedo aterrizar un emprendimiento, qué es lo que pasa cuando mi árbol de la vida interior no funciona y por qué no me va bien. Es que no tenemos conocimiento del árbol de la vida interior y tampoco el árbol de la vida de los mundos superiores. Por eso, a través de este live, estamos hablando del conocimiento del árbol de la vida preliminar, lo que en un futuro vamos a ver. Finalmente, quiero que ahora se imagine un poco un árbol. Un árbol tiene raíces, ¿verdad? Tiene tronco, tiene luego los frutos, toda la parte de las hojas, de las ramas. Nosotros tradicionalmente vemos un árbol de la vida o un árbol común y corriente en las calles o donde andemos, que tiene sus raíces en la tierra, ¿verdad? Profundas raíces, tiene un tallo, un tronco, que tiene todas las ramas y las hojas y los frutos. Ahora quiero que se imagine este mismo árbol, usted siendo un árbol de la vida y dando vuelta a este árbol de la vida, es decir, tiene el arbolito, ¿verdad? Y lo da vuelta, y cuando da vuelta el árbol de la vida se va a dar cuenta de lo siguiente, que las raíces de este árbol a nivel espiritual están en el mundo espiritual. Esto es hermoso. Es decir, que todo lo que nosotros deseamos y pensamos tiene su raíz en el mundo espiritual. Es por eso que nuestro árbol de la vida muchas veces no funciona. Nuestro árbol de la vida interior no funciona o no nos va bien o experimentamos tantas cosas caóticas porque nuestro árbol de la vida interior no está de acorde al mundo espiritual.
y no entendemos las leyes del universo y las leyes que el creador del universo estableció. Es decir, que la raíz de tus problemas y de tus pensamientos y tus deseos es porque no has tenido buenas raíces en el mundo espiritual y no le has contribuido con suficiente agua o mineral para que tengas buenas raíces. Y ahí está el problema. El otro día hablábamos en un live donde decíamos que nosotros creamos nuestras propias creencias. Es que todas las raíces que tengamos malas o todas las raíces donde no podamos absorber el agua es lo que luego manifestamos en este mundo. Y con este video preliminar hablamos un poco de los pequeños misterios del árbol de la vida. Entonces, si usted se imagina este árbol, la raíz de nuestros deseos y nuestros pensamientos está en el mundo espiritual. Y luego, cuando avanzamos al tronco, el tronco está conectado con la emoción, con el sentimiento. Y luego cuando vemos el árbol de la vida al revés, y vamos por las ramas, y vamos por las hojas, y vamos por los frutos, luego allí estamos en otras dimensiones que son las dimensiones de la acción, de materializar las cosas, y que tienen que ver también con la duración. Entonces, al existir incongruencia entre el deseo, entre el pensamiento, entre la emoción, entre el sentimiento y la acción, es lo que pasa que no logramos aterrizar lo que queremos en este mundo, porque existen muchas incongruencias, muchos eslabones que están débiles. Por eso no logramos hacer lo que deseamos en este mundo. Sentimos una cosa, pensamos cosas diferentes. Tenemos ciertas emociones activadas y nuestros deseos están muy alejados de esto. O hacemos algo, pero esto no tiene durabilidad. Entonces, por eso es importante aprender de los misterios del árbol de la vida. Así que los dejo previamente invitados. Muy pronto vamos a iniciar con estas clases, con estos cursos, para poder entender los misterios del árbol de la vida. Y con mucho conocimiento vamos a entender cómo funciona el mundo espiritual, el árbol de la vida que está en los planetas, en el mundo astral, el árbol de la vida que está en los mundos espirituales y el árbol de la vida que tenemos en el interior. Y qué conexión tiene que tener nuestro árbol de la vida con todos los árboles de la vida superiores, espirituales. Así que los invitamos a los próximos live y sobre todo a las próximas inscripciones a las clases y cursos que vamos a estar impartiendo sobre estos temas. Así que muchas gracias por estar presente, espero les haya gustado este live y cualquier duda, espero que se puedan inscribir a este curso que muy pronto voy a dar el aviso, así que atentos. Nos vemos, un abrazo y que estén muy bien. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. Un abrazo y nos vemos.